Clase de física general. El día de hoy vamos a resolver 3 ejercicios correspondientes a la parte de fluidos en esta segunda unidad. Vamos con el primero, que está relacionado con la presión que ejerce un fluido sobre un objeto que se encuentra sumergido. Y dice así el problema. En el lago de Yohoa, un biólogo hace una exploración sumergiéndose en el lago con su equipo de buceo. En su parte más profunda, si se sumerge a 27 metros de profundidad en el lago, ¿qué presión experimenta debido únicamente al agua? ¿Cuál es la presión absoluta o total a la profundidad donde se encuentra el buzo? Si el casco, si el casco del buceador tiene un vidrio circular en la careta de 10 centímetros de radio, ¿cuál es la fuerza del agua sobre el vidrio? Entonces, bueno, recuerden que cuando hablamos de un fluido que ejerce presión sobre un objeto sumergido, o en general, cuando hablamos de un fluido, hay dos conceptos a tener en cuenta: la presión absoluta, que era igual o es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce la columna de fluido. Densidad por gravedad por altura. Por la altura de la columna de fluido. Perdón. Donde la presión absoluta, nosotros ya sabemos que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Por 10 a la 5 pascales. Entonces, vamos a tomar los datos. En los datos nos dice que el buzo está sumergido en la parte más profunda del lago, que pues eso está a 27 metros de la superficie del lago. Es decir, la altura de la columna de agua que hay sobre el buzo es de 27 metros. El lago de Yohoa, pues, es un lago de agua dulce y por lo tanto la densidad es la densidad del agua dulce. Hablamos de 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. No. Perdón. Entonces, perdón. Entonces, vamos a calcular con estos datos. Bueno, la gravedad ya sabemos que el valor de G es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bien. La primera pregunta es sobre la presión que experimenta únicamente debido al agua, es decir, nos está pidiendo este valor, ¿sí? Entonces, en el inciso A, la presión que experimenta debido al agua es densidad por gravedad por altura. Esta presión será 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por los 27 metros de profundidad.
Hacemos esto en la calculadora, un poco rápido. Vamos a ver, sería multiplicar 1000 por 9.8 por 27. Esto nos da una presión de, escrito, usted puede escribirlo tal como se lo da la calculadora, 264.600 pascales. ¿Por qué pascales? Por cierto, vamos a hacer una distinción acá, la presión atmosférica. Vamos a poner PATM mejor para que no se confunda con la unidad de la presión, que es el pascal. Entonces, la presión debido únicamente al agua es de 264.600 pascales. Esta es la presión entonces debido únicamente al agua. Inciso B. ¿Cuál es la presión absoluta? ¿Cuál es la presión absoluta o total a la profundidad en que se encuentra el buzo? La presión absoluta será la presión atmosférica más la presión que recién encontramos, más 0.013, 101.325 aquí. Entonces será la presión atmosférica más la presión ejercida por el agua y obtenemos el resultado de 365.925 pascales. 365.925 pascales. Okay. Vamos ahora con el inciso C. El inciso C dice así: si el casco del buceador tiene un vidrio circular en la careta de 10 centímetros de radio, ¿cuál es la fuerza del agua sobre el vidrio? Entonces, inciso D, perdón, inciso C. Inciso C, esto parece una H, vamos a corregir. Inciso C. Inciso C, bien. En el inciso C nos dicen que la careta tiene un radio de 10 centímetros. Recuerden que trabajamos únicamente con unidades del sistema internacional y 10 centímetros es equivalente a decir 0.1 metros. ¿Sí? La careta es de forma circular. Es importante que tomemos en cuenta la forma. Es una careta circular. Y entonces la pregunta del inciso C es ¿cuánta fuerza ejerce el agua sobre esa careta? Para saber cuánta fuerza ejerce el agua, partimos entonces que la presión que ejerce el agua debe ser igual a la fuerza que ejerce el agua sobre el área de la careta. Esta es la definición de presión, fuerza sobre área. De manera que si yo deseo calcular la fuerza, debo despejar para la fuerza
Y eso se hace enviando a multiplicar el área, dado que, si se fijan, a esto es una división, entonces si quiero moverla al otro lado de la igualdad, debe hacerse multiplicando. De manera que la fuerza será la presión ejercida por el agua multiplicado por el área de la careta. Y aquí está la cuestión. Solo sabemos que la careta es circular y solo nos dieron el radio. Y bueno, es importante que ustedes pues, estén llevando matemática. Esto lo saben desde la secundaria, pero es importante recordar que si la careta es circular, el área de esa careta estará dada por el valor pi, 3.14159, el valor pi, multiplicado por el radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Es importante recordar esa ecuación. Ese es el área para una circunferencia, ¿sí? Un área circular. Es importante porque es lo que vamos a introducir acá. La fuerza es entonces la presión que ejerce el agua, resultado que obtuvimos en el inciso A, 264.600 pascales, multiplicado por el área que es pi por el valor del radio elevado al cuadrado, 0.1 metros al cuadrado. Entonces, hacemos esta operación. 0.1 elevado al cuadrado por pi por 264.600. Eso nos dará un valor de fuerza de 8.312.65 newtons. Ese será entonces el valor de la fuerza aplicada sobre esa careta. Para saber si es un valor grande o pequeño de fuerza, háganse ustedes, les voy a dar el siguiente ejemplo. Una fuerza de 8.312 newtons, 8.312.65 newtons, es equivalente a que usted esté sosteniendo un objeto cuya masa sea 848 kilogramos. En otras palabras, es equivalente a que usted esté sosteniendo una masa de 1.866 libras. En otras palabras, es una fuerza grande, ¿sí? Es una fuerza grande, es un valor de fuerza grande. Bien, dejamos aquí el ejercicio entonces, un momento. Todo el ejercicio, los 3 incisos, y pasamos al siguiente. Y dice así. El anterior era un problema de un fluido estático, ¿verdad? Un fluido estático. El actual es un fluido en movimiento. Y dice así. Fluye agua a razón de 25 litros por minuto a través de una tubería horizontal de 7 centímetros de diámetro, sometida a una presión de 6 pascales. En cierto punto, depósitos calcáreos reducen el área transversal del tubo a 30 centímetros cuadrados. Calcule la presión en este punto. Considere que el agua es un fluido ideal. Entonces, hablamos de una tubería horizontal. Aquí voy a dibujar la tubería porque ayuda a comprender el ejercicio. La tubería en cierto punto
se han formado depósitos y entonces se redujo el tamaño de la tubería. Se redujo el tamaño de la tubería. ¿Sí? La tubería digamos, en su salida, ahora es más pequeña, ahora tiene un área menor, Bien, la pregunta aquí es calcular la presión en ese punto. Ok, acá tenemos, llamémosle a este punto 1 con la presión 1 y a este de acá será el punto 2 con la presión 2. La ecuación de Bernoulli dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez del agua al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1 debe ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la rapidez en el punto 2 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. Aquí, dado que el tubo es horizontal, la altura es la misma y por lo tanto estos términos que involucran a la altura desaparecen. ¿Por qué? Porque está horizontal. La altura es la misma. Al hacer la resta se hacen 0. O usted puede decir la altura es igual a 0. Como no cambia la altura, usted puede decir que es 0. Entonces, en cualquiera de los casos, esos términos que involucran a la altura van a desaparecer. De manera que la ecuación de Bernoulli le va a quedar únicamente de esta forma. Queda de esta forma. Ya un poco más pequeña, si se ve, se ha simplificado. Ahora bien, esta es la ecuación que yo voy a utilizar para resolver el ejercicio. Luego, una vez que ya tengo la ecuación seleccionada, vamos a extraer los datos del enunciado. Datos. Dice que el agua fluye a razón de 25 litros por minuto. Lo más probable es que usted no halle con qué cantidad relacionar esta razón o este flujo. Perdón, sí, no hay manera de relacionar esta razón. Vamos a ver. Litros por minuto, ¿verdad? Sí. Cuando le hablen de razón, tasa de flujo o gasto, están hablando de el caudal. Yo le coloco letra Q, caudal con Q. Dice que son 25 litros por minuto. Eso es el caudal. Para que se hagan una idea, el caudal es lo mismo que decir el área por rapidez. ¿Sí? El área por la rapidez. Es la cantidad de agua que está fluyendo por esa tubería. Independientemente si es en el punto 1 o en el punto 2, está fluyendo siempre los 25 litros por minuto. Ojo ahí. Entonces, este valor de 25 es igual al área por la velocidad. Se los coloco porque lo que ha pasado en otros periodos es que no saben qué dato es ese. Bien, por otro lado, en el punto 1, el diámetro de la tubería, vamos a llamarle diámetro 1, es igual a 7 centímetros. Que, haciendo la conversión directa, es lo mismo que tener 0.07 metros. Y ojo, es el diámetro, es decir, el diámetro es siempre el doble del radio.
De manera que el radio en el punto 1 deberá ser 0.07 metros dividido entre 2. Ojo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del radio y no lo dejo como diámetro? Porque la ecuación del área para una circunferencia está en función del radio. ¿Se puede escribir en función del diámetro? Sí, pero la fórmula va a venir, la ecuación va a venir en función del radio. Y para quien se pregunte dónde está la circunferencia es esta área de aquí, al interior del tubo. Recuerde que la tubería es de área circular. Okay. Bien, vamos y seguimos leyendo el enunciado. Dice que está sometida a una presión de 6 pascales, es decir que la presión 1 es de 6 pascales. Luego dice que en cierto punto, bueno, donde se forman los depósitos estos, el área se reduce a 30 centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados ya son área. Vea usted que a mí me dan el área 2, pero no me dan el área 1. No me dan el área 1. Ojo ahí. Y está en centímetros cuadrados, o sea que todavía un poco, por decirlo de alguna manera, todavía un poco problemático porque las unidades en las que nos dieron los datos, ninguna, solo la presión está en sistema internacional. De ahí las demás, ninguna está en sistema internacional. Bien. Entonces, ¿por qué necesito yo las áreas? Las áreas las necesito porque si usted se fija, en la ecuación que yo quiero utilizar están las velocidades, pero el enunciado no da ninguna velocidad, no da ninguna rapidez. El enunciado no da ninguna rapidez. Entonces, hay que encontrar la rapidez y una vez que usted encontró la rapidez, viene y ya puede resolver el ejercicio. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, vamos a escribir todas las cantidades en unidades del sistema internacional. El caudal dijimos que es 25 litros por minuto. Resulta que, y esto es bueno que lo sepan, 1000 litros hacen un metro cúbico. Acuérdense que el metro ya es sistema internacional. Y recuerden que un minuto tiene 60 segundos. Sistema internacional trabaja en segundos. Entonces, esta conversión iría de la siguiente manera. Tendríamos acá abajo 1000 litros, que tiene un metro cúbico. Y por acá tendríamos los 1 minuto, que tienen 60 segundos. De manera que vamos a dividir 25 entre 1000 y ese resultado lo vamos a multiplicar por 60. Y entonces esto indica que el caudal es igual a 1.5. Vamos a ver. Perdón, aquí no estamos bien. No, estamos bien, sí. Estamos bien, permítanme, 25 entre 1000 entre 60. Ajá, ahí sí. Mi error, disculpen acá. Ahora sí, el resultado nos da 4.17 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Ahí sí.
Ahí sí. El diámetro 1, perdón, acuérdense que el diámetro 1 no nos sirve, el que nos sirve es el radio, que sería 0.07 dividido 2. Entonces, el radio 1 es 0.035 metros. La presión está en pascales, está bien, no la tocamos. Y el área 2 son 30 centímetros cuadrados. Área 2 es igual a 30 centímetros cuadrados. Esto hay que pasarlo a metros cuadrados. Entonces, para hacer eso, usted tiene que, tiene que saber que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, acá tengo 30 centímetros cuadrados por un metro cuadrado que tiene 10.000 centímetros cuadrados. Y esto nos da un área de 0.003 metros cuadrados. Eso es el área 2. Aquí nomás podemos calcular el área 1. Acuérdense que el área para una circunferencia es pi por r cuadrado. Entonces esto será pi por 0.035 elevado al cuadrado. De manera que el área 1 es 0.00385 metros cuadrados. Vean que tengo que usar más decimales. Porque si no, no se va a ver diferencia. Vean ustedes, si yo uso solo los primeros 3 decimales, no se distingue que el área 1 es más grande que el área 2. Por eso tengo que usar más decimales, para que se observe que hay una reducción en el tamaño de la tubería. Bien, toda esta preparación es para resolver el ejercicio. ¿Qué procede ahora? Ahora yo tengo que encontrar la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo encuentro las velocidades? Ese es el detalle. Yo sé que el caudal es igual al área por la velocidad. Es decir, el caudal es igual al área 1 por la rapidez 1. Y usted ya sabe que el área 1 por la rapidez 1 también es igual al área 2 por la rapidez 2. De aquí entonces yo puedo encontrar las velocidades. ¿Cómo? Caudal igual área 1 por velocidad 1, de manera que despejamos para la rapidez 1, enviando el área a dividir. Algo similar hacemos para la rapidez 2. El caudal es igual al área 2 por la rapidez 2. Hacemos el mismo despeje. La rapidez 2 es igual al caudal dividido entre el área 2. Vean ustedes que así encontraremos nosotros el valor de la rapidez. Un segundo. Bien, entonces así encontramos la rapidez
del fluido. Vamos a introducir los valores a la calculadora. Aquí en la rapidez 1 era el caudal vale 4.17 por 10 a la menos 4. 4.17 por 10 a la menos 4. Y estos son metros cúbicos por segundo. El área 1 es 0.00385 metros cuadrados. Y entonces la rapidez 1 nos da... Es un ejercicio largo, yo lo sé. Dividido 0.00385. La rapidez 1 nos da 0.108 metros sobre segundo. Vamos con la rapidez 2. Sería 4.17 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, dividido entre 0.003 metros cuadrados. Y la rapidez 2 es 0.139 metros sobre segundo. Vea usted que la rapidez 1 es menor que la rapidez 2. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la parte 1, en el segmento 1, el área es mayor. Entonces, el agua fluye despacio. Cuando se reduce el tamaño, el agua fluye a mayor rapidez. Ahora que ya tengo la rapidez en ambos puntos, puedo despejar para la presión 2. Ahora sí, después de todo esto, por fin vamos a la solución. Solución. Voy a copiar la ecuación. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Si yo despejo para la presión 2, debo mandar este término para el otro lado. Dado que está sumando, deberá pasar realizando la operación contraria, que es la resta. De manera que yo tengo que la presión 2 deberá ser igual. Voy a copiar presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado. Y ahora coloco el elemento que moví, menos 1/2 de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Y sustituyo los valores. La presión 2 entonces será igual a la presión 1, que son 6 pascales, más 1/2 de la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, porque es agua, por la rapidez 1, que es 0.108 al cuadrado. Tal vez, permítanme. Ok. Vamos a mover esto un poco más a la izquierda para que me quepa. Ahí. Listo, ¿verdad? 0.108 elevado al cuadrado menos 1/2 por los 1000 kilogramos por metro cúbico
multiplicado por, voy a mover un poco más a la izquierda, disculpen. Vamos a mover esto un poco más a la izquierda para que quepa. Ahí. Entonces, ahora sí, 1000 kilogramos por metro cúbico por 0.139 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Hacemos todo este cálculo y vamos a obtener que sería 6 más 1/2 por 1000 por la rapidez 1 al cuadrado menos rapidez 2 al cuadrado. Y nos da que la presión 2 deberá ser igual a 2.17 pascales. Esta sería nuestra respuesta. 2.17 pascales. Vamos a mostrar todo el ejercicio. Vea usted que la mayor parte del ejercicio nos lo llevamos haciendo las conversiones y en la solución pues era relativamente corta. Pero se extendió, digamos, la solución porque ninguno de los datos fue brindado en unidades del sistema internacional. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.